entre las voces de lo desconocido. Presenta La lección de la Nahual, historia de terror escrita por Tom Aguilar. Hola, quiero hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen en las personas que cambian su forma humana a la de un animal? Bueno, les platicaré algo a ustedes, los que no creen. Es algo que vivió mi abuelo cuando era un chico. Ese día que me platicó lo que ahora les diré, tenía 15 años de edad y andaba en el tiempo de andar de coqueto con las niñas. Tanto era mi afán que me salía por las noches para ir a verlas a sus casas. Entonces mi mamá, cansada de mis salidas en las noches, le fue con el chisme a mi abuelo, y pues mi abuelo me dio un buen jalón de orejas y me platicó esto. Me dijo el abuelo que él a la misma edad también había tenido refuego con las chicas, pero que era más difícil hacer alguna entrevista con alguna de ellas, y que por eso optaba por ir a sus casas y entrarles a escondidas de los papás. Decía que él era todo un Casanova a sus 15 años y que tenía varias novias en el mismo pueblo, pero que había una niña que lo tenía loco de amor y era la única que no había podido convencer en abrirle la puerta para que entrara a su casa. Mi abuelo decía, le hablé tan bonito, le dije tantas promesas y juramentos que en el fondo yo sabía que no me creería. En eso un día martes por la mañana me envió una cartita donde por fin me dijo que aceptaba verme, que nos veríamos en el granero donde tenían a los caballos y herramientas, pero que sería a las 12 de la noche. Y me dijo también, me esperas ahí, te escondes bien y si ves a alguien, no salgas para nada, hasta que se vaya de ahí, por favor, es muy importante. Al leer la misiva, brinqué de alegría y emoción. Al fin podría verla a solas. El lugar me importaba poco y la hora menos. El caso era que al fin había aceptado que nos viéramos. Me costó mucho convencerla, pero al fin lo logré. Ese día fue para mi abuelo el más largo. Deseaba que el sol se metiera más rápido y se acercara a la noche lo más rápido posible. Hasta que por fin la oscuridad le ganó a la luz y se pintó el cielo y cada lugar muy oscuro. En ese entonces no había luz en cada esquina de las calles. Solo en algunas casas, la mayoría aún se iluminaban con velas o un quinqué de petróleo. Hasta que por fin se llegó la hora esperada. Mi abuelo se preparó con un quinqué y esperó a que sus padres se durmieran. Cuando creyó que era más o menos la hora, salió de su cuarto y después de la casa, internándose en las calles oscuras. La casa de su amada no estaba muy lejos, pero sí estaba en las afueras del pueblito. Caminaba seguro, sin miedo. Estaba acostumbrado a la oscuridad y no se inmutaba. La emoción le hacía olvidar el peligro de que su padre o la mamá de la chica se dieran cuenta y lo pudieran lastimar, confundiéndolo con algún ratero u otra cosa. La oscuridad era mucha. Al llegar a la propiedad, notó que solo había una luz afuera cerca de la puerta de la casa y de ahí nada más se podía ver. No había luna y recordó que tenía 2 perros muy bravos, pero aún así le importaba poco.
No podía perder esta oportunidad. Recordó cómo su padre le había dicho que no saliera de noche ni que se metiera a propiedades ajenas, que podría llevarse una desagradable sorpresa. Pero mi abuelo no podía dejar pasar esa oportunidad y sin más, se pasó la cerca de púas y se internó en aquella propiedad. Con mucho sigilo, pasó por frente de la casa. Sabía dónde tenían amarrados a los perros, que de verdad eran feroces, y trataría de pasar inadvertido. Pasó por donde los perros, pero no hubo ladrido alguno. Al contrario, hubo un silencio anormal. No había grillos ni pájaros. El ambiente era estéril de ruido. Por un momento creyó que era normal, pero él sabía que no era así. En un momento escuchó gemidos apagados y era como si un perro gimiera aterrado. No podía ver nada, ya que el quinqué lo apagó antes de llegar a la propiedad de su amada. Podía ser visto al encender la luz. Así que con nervios, siguió la ruta hacia el granero que estaba atrás de la casa. Poco a poco, se fue acercando hasta llegar al frente de esta construcción. Entró con cuidado y fue hasta el fondo, donde había una escalera de madera para subir al tejadito. Ya ahí, se acomodó para esperar a su amada. Todo estaba oscuro y los ruidos de un caballo y algunas ovejas se podían escuchar. Después de un rato escuchó pisadas leves que arrastraban alguna que otra basurita al caminar. No perdía de vista la puerta, que no era muy grande y tenía que por fuerza entrar por ahí. Ni modo que entrara por la ventana, que estaba como a 3 metros del suelo. De pronto, ahí estaba. La pudo ver asomarse lentamente y entrar despacio al lugar. Ardía en deseos de gritarle que subiera a alcanzarlo, pero la mesura le ayudó más de lo que esperaba. Ella entró completamente al granero y observó cómo ella sacó de algún lugar un quinqué. Después le puso fuego para poder ver. Cuando por fin logró verla, mi abuelo no podía creer lo que estaba mirando. Se tallaba los ojos para poder cerciorar que no estaba soñando. La chica en cuestión caminaba al revés, los brazos asquerosamente volteados. La cara estaba donde debía, pero ella miraba con la nuca, los pies también al revés. Se reía tan horrible, oraba, rezaba, reía. Mi abuelo estaba engarrotado del terror. No podía moverse, miraba cómo ella se ponía en cuclillas. Las rodillas le tronaron horriblemente al doblarlas al revés. Poco a poco, fue haciéndose cada vez más y más pequeña y negra. La cara era algo más allá de lo tolerante. Un rictus de dolor y placer la marcaban con unas muecas horripilantes. Pareciera que podía verlo ahí arriba, y él sentía como su corazón quería salir huyendo de ahí. Las lágrimas y los gemidos apagados, como el de los perros que escuchó al pasar por ahí, salían de su garganta. Sabía que algo no estaba nada bien y lo ignoró. A todos ignoró. Cuando se percató de que se había vuelto una bola oscura, pudo moverse y mirar por dónde podría escapar antes de que esa cosa lo mirara. No había otra salida
más que la ventana que estaba atrás. Debía salir antes de que eso lo pudiera notar. Al mirar de nuevo hacia esa cosa, notó con terror que algo se había levantado arriba de ella, como una culebra, pero no. Después de un momento, notó que era una horrible cabeza de totol. No había duda, esa mujer era una nahual. Después miró cómo se levantaba poco a poco hasta quedar en sus patas y poder moverse. Sus parloteos le hacían sentir unos escalofríos y miedos horribles. Lo peor fue cuando empezó a mover las alas y empezar a elevarse. Ahí supo mi abuelo que si no salía de ahí, podría hacerle algo muy malo esa maldita cosa. Y tomando valor, se levantó y fue hasta la ventana y se tiró con la suerte de caer en una carreta llena de estiércol de vaca y monte que amortiguó la caída. Los graznidos de aquella cosa sentía que lo perseguían cuando por fin tomó aire y pudo esconderse. Observó a aquel ser parado en la ventana y después de unos graznidos más, emprendió el vuelo, dejando a mi abuelo ahí adolorido y con un miedo de muerte. Después de eso, jamás volvió a andar de mujeriego. La chica no volvió a hablarle. Creo que solo deseaba darle una lección y aprendiera que a una mujer, cuando dice que no, es no, y dejarlas de molestar. Además de lo que decía su papá, era cierto. No aprendí muy bien la lección porque sigo saliendo de noche, pero ahora sé que puedo pasar por algo terrible y no tener la suerte de mi abuelo. La lección de la Nahual, historia de terror escrita por Tom Aguilar, relatada por Entre las Voces de lo Desconocido. Entre las Voces de lo Desconocido. Te deseo buenas noches.